Como habíamos anunciado, hoy vamos a iniciar con una nueva serie que nos va a llevar seguramente este año, posiblemente nos alcance a cubrir algo del otro año. Vamos a estar hablando de un tema muy importante y es la eclesiología. Así que usted que toma apuntes, que es juicioso, si quiere apartar una agenda solo para eso, está bien. Si quiere apartar una parte de la agenda para solo eso, está bien. Vamos a, vamos a continuar pues con la dinámica que siempre tenemos. Nuestros predicadores nos van a estar asistiendo todo el tiempo en la enseñanza, pero también va a pasar algo especial y es que hemos programado algunos paneles durante cierto periodo de las enseñanzas para que ustedes tengan la oportunidad de preguntar lo que sea que quieran preguntar que tenga que ver con nuestra vida de iglesia, cómo funcionamos, qué pasa con nosotros en algunas cosas y que usted tenga la libertad de preguntar de lo que sea, lo que sea. Yo veo que aquí ustedes hacen tal cosa y que ustedes lo puedan preguntar. ¿Por qué? O, en fin, que nosotros podamos dar razón de lo que ustedes necesiten saber en cuanto a eso. Eso va a pasar, eso va a ser periódicamente, no va a ser cada mes, no va a ser cada cuantas clases, pero sí vamos a procurar que eso esté como pendiente. Así que ayúdenos a apuntar ahí sus preguntas, aparte de que quizás en muchas de las escuelas dominicales pues va a haber la oportunidad para que hablemos, para que también charlemos, pero si hay algo en particular que usted desea preguntarnos, pues vamos a estar nosotros abriendo ese espacio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hablar de eclesiología. Hoy yo voy a dar solamente la introducción, que es en realidad bastante, bastante sencilla y rápida. Y luego pues hemos propuesto un temario con todos nuestros predicadores. Hemos tratado de cubrir en ese temario la mayor parte de los temas de nuestra vida de iglesia. Y bueno, pues vamos a ir en esa dirección. Por el momento, hoy vamos a hablar de la importancia de la eclesiología. Voy a partir, mis hermanos, de la introducción del discipulado hablando de las ramas de la teología, en cuántas ramas podemos hablar de la teología. Así que examen para los que están en discipulados. ¿En cuántas ramas o en qué ramas podemos dividir la teología? Bueno, no voy a decir en cuántas porque ya me meto en otros problemas. Pero, ¿en qué ramas podemos dividir la teología? A ver, los que están en discipulado. Bueno, alguien que salvó algo. Y si no, nos toca devolvernos, volver a empezar. ¿Qué más? ¿Qué otra? Sistemática. ¿La dijo Noah? ¿Noah? Es que él entra a clase. Por mi salud mental no voy a preguntar más. Voy a quedarme con Noah. La teología sistemática. Sí, una de ellas es la teología sistemática. Mira, hermano, aquí es donde empieza a ser importante este tipo de cosas, a veces técnicas de teología, que uno dice, ¿a mí para qué me sirve eso? Bueno, por ejemplo, la teología sistemática. Ya algunos dijeron, sí, claro, la teología sistemática, pero ¿qué es la teología sistemática? Alguien que me lo quiera explicar en términos sencillos, hermano, no necesita hoy la última eh, definición ya hecha por Berkhoff. ¿Qué es la teología sistemática? Milena.
Bueno, sí, por ahí va, por ahí va. Ajá, sí. Más o menos, más o menos. Bueno, para no irnos tan largo, básicamente, con respecto a Milena, habla de un tema, bueno, hay que tener cuidado porque a veces pudiera ser lo que tú dices una teología bíblica, referirte a una teología bíblica. Términos más, señor. Ok, ya por ahí está más cercano, sí. Es eso, bueno, voy a utilizar sus términos. Sí, es una disciplina cristiana que organiza las enseñanzas de la Biblia, o sea, esto es el conjunto de una doctrina de manera lógica, de una manera coherente, de una manera temática. Ahí está el asunto. O sea, doctrina por doctrina, no es tema por tema, ¿sí? Doctrina por doctrina. Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrinas, de grandes doctrinas, ¿de qué hablamos? Una doctrina. Doctrina propia, refiriéndonos a la doctrina de Dios, por eso se llama doctrina propia. Otra. A ver, vamos. La doctrina del hombre. Pues ya empiezan a recibir dentro de una teología sistemática, esas doctrinas empiezan a recibir nombres ya técnicos. Entonces la antropología es el estudio del hombre. ¿Qué otra? La apologética, bueno. La soteriología para hablar de la salvación. Y así, entonces por eso ya cuando hablamos de de la teología sistemática, hablamos en términos técnicos, neumatología, soteriología, escatología y así sucesivamente. Y dentro de esas aparece uno que es la eclesiología. Eclesiología, ¿por qué? Exactamente. De lo que se quiere hacer entonces en la eclesiología es hacer todo un despliegue de la doctrina de la eclesiología, como nosotros la vemos en la Biblia, dónde empieza, dónde encontramos sus raíces, cómo ha sido su desarrollo y en fin, hay una cantidad de evidencia bíblica que la teología sistemática va a buscar rastreando toda la escritura, ¿sí? Ojo, estamos hablando de una doctrina, no de un tema, señor. Ajá, y las no fundamentales también entran ahí. Tiene que entrar toda la doctrina de la iglesia, entra ahí. Bueno, listo. Esa clase de estudio, ¿para qué nos sirve? Pues nos empieza precisamente a aclarar. Es como cuando usted entra a una biblioteca, ¿sí? Quiero ir a la parte de historia. Quiero ir a la parte de la gramática. Quiero ir a estudiar lo que quiera. Ahí básicamente para eso nos ayuda la teología sistemática a organizarnos en esos grandes temas. Todo cuando nosotros entramos ahí, entonces vamos a encontrar cómo la Biblia tiene un mensaje integral en cuanto a esa doctrina, de manera que es comprensible, la cosa se nos hace clara y empieza a ser desarrollado casi lo que busca la doctrina sistemática es empezarla a desarrollar de cero y mirar cómo avanza. Por supuesto que nosotros entendemos que la escritura es la base para entrar al estudio de la teología sistemática, pero hay un elemento importante aquí, y es que se empiezan a incorporar varios elementos que van a aportar a la teología sistemática. Entonces, por eso hay momentos que dentro de la teología sistemática es necesario que nosotros encontremos historia. ¿Por qué? Porque resulta que esas doctrinas
muchas de esas doctrinas han ido madurando y se han ido desarrollando en el tiempo, así que a veces es muy necesario acudir a la historia y mirar cómo es que se ha ido desarrollando esa doctrina poco a poco, como la doctrina sobre cristología, por ejemplo, ¿sí? Como el primer siglo, la iglesia primigenia primitiva, se refirió a la doctrina de Cristo y así sucesivamente. Sí, podemos encontrar algunos elementos dentro de la teología sistemática que van a aportar, por ejemplo, de historia. No me quiero detener ahí sobre otros, pero básicamente la teología sistemática se va a alimentar de esa parte. Así que es importante que nosotros entonces entendamos esto. Pero, eclesiología. Entonces, vamos a responder esta mañana algunas preguntas que son bastante sencillas y que podamos nosotros ahí cómo organizarnos. Yo esta mañana solo voy a hablar de la importancia, pero luego pues vamos a ver varios temas que nos van a complementar toda esa doctrina. Entonces, eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? ¿Qué es? Sí, pero pues la doctrina que nos habla de la iglesia. Ajá. Eso está más estructurado, eso. Bueno, la eclesiología se refiere al estudio del origen, la estructura, la constitución, la función de la iglesia. No es que pues me va a hablar de la iglesia, es una rama de la teología que se centra en analizar cómo fue que se organizó la iglesia, dónde fue que nació, de quién se inventó esto, ¿cierto? ¿Cómo es que funciona una comunidad de creyentes? De todo eso nos va a hablar la eclesiología. Eso significa que al estudiar la eclesiología, es fundamental que nosotros podamos empezar a comprender varios aspectos esenciales. ¿Cómo fue que se originó la iglesia? ¿Podemos nosotros de verdad rastrear una historia seria de la iglesia? ¿Hasta dónde iría? Si empezáramos retrocediendo, ¿hasta dónde llegaríamos? ¿Sí? O llegaría un momento en el que ya uno dice definitivamente aquí, este fue el que se inventó esto, si llegara a ser así. Así que va a ser muy importante que cuando nosotros estudiemos, por ejemplo, la eclesiología, podamos entender cómo ha tenido la iglesia un desarrollo histórico. La doctrina eclesial examina, por supuesto, que elementos teológicos. Esos elementos teológicos van a ser muy importantes porque esos elementos teológicos, hermanos, son los que van a guiar la misión de la iglesia. En un momentico vamos a hablar de eso. ¿Hay una política eclesial? ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿Quién se la inventó? Así que la eclesiología también se va a detener a hablar sobre la organización de la iglesia. La organización, permítame utilizar este término, espero que no les traiga problemas, jerárquica de la iglesia. No estoy hablando, cuando habla de jerárquico, no, es que aquí quién es el que manda, ¿sí? Dentro de todo eso lo vamos a estudiar, todo eso lo vamos a ver. La iglesia debería tener una administración. ¿Y de dónde sale eso? ¿Y quién se inventó eso? ¿Y cómo hacemos para darle rumbo a eso? Bueno, de todo eso se va a encargar la eclesiología. ¿Estoy bien ahí? ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar a eso? ¿Están tímidos hoy? Ajá, sí, eso es lo que esperamos. Ahora, ya solucionamos entonces ¿qué? Ahora solucionemos un por qué. ¿Por qué es importante estudiar la eclesiología? Ahora sí. ¿Por qué es importante estudiar la eclesiología? A ver, ¿quién se anima? Por rápido, hermano, que solo tengo hasta las 10.
por los malos manejos que muchos lugares hacen y que muchas personas se toman atribuciones que no les corresponde, de aquí mando yo y las cosas se hacen como yo diga, y el desconocimiento también, la ignorancia que hay de mucha gente, que lo que diga el reverendo así se hace y así se maneja y no decimos nada y aquí todos calladitos. Ok, bueno. ¿Por qué más? ¿Por qué? Porque nos enseña la responsabilidad y no solamente del pastor, sino también de las ovejas en la iglesia. Bien, también. Gracias. ¿Por qué? Uno más. ¿Por qué estudiar la eclesiología? Bueno, entonces, 1 de Timoteo 3:15, por favor. 1 de Timoteo 3:15, dice la palabra del Señor así: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte o cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Se han escuchado este versículo? Este es uno de los versículos que son insignia base cuando nosotros vamos a hablar de eclesiología. El hacer o no hacer en la iglesia, mis hermanos, no es cuestión de gustos, no es de cómo me parece a mí. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, dando instrucciones a Timoteo en particular, dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Alguien que me quiera dar un pequeño comentario de esa frase del apóstol Pablo, rápido. Que no es simplemente un conductismo, que podría uno asimilarlo con levantarse, sentarse, saludar, Ajá, sino cómo es y para qué venimos a la iglesia. ok. Que es definida aquí como la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es muy importante, mire que el texto nos dice: la iglesia es la casa del Dios viviente, hermano, o del Dios vivo. No es un templo sencillamente de ídolos que pueda ser contaminado, sino es el lugar en que Dios habita. Y si es el lugar donde Dios habita, debe haber el profundo respeto que se debe, porque el Señor está ahí. O sea, debe haber un comportamiento correcto, porque es la iglesia del Dios vivo. Un comportamiento descuidado, hermano, puede acarrear juicio sobre aquel que practica tal cosa. Nosotros ya lo vimos en Corintios. Ya vimos cómo hay una iglesia reunida que anda en un desorden terrible, que se han hecho los locos con una cantidad de cosas, y el apóstol Pablo tiene que venir a corregirlos, y el apóstol tiene que venir a poner un montón de cosas ahí en orden. El que ande pecaminosamente dentro de la iglesia debe esperar el juicio del Dios viviente. El apóstol Pablo le da a la iglesia dos calificativos. La Reina Valera lo traduce como columna y baluarte de la verdad. Ese primer término de columna significa literalmente, o más bien ese primer término significa, así como lo tenemos nosotros traducido, literalmente columna, pero ese segundo término que nosotros encontramos denota un fundamento, denota un soporte, hacer algo estable. O sea, una cosa es el cimiento y otra cosa es la columna. Así que la expresión puede traducirse como una columna y sostén de la verdad, algo que hace que esto luzca. El sentido es sencillo, es como la base puede sostener la columna, y esa como que muestra, pone a la vista lo que se ha colocado sobre ella. Por eso es que la iglesia, mis hermanos, exhibe ante todos algo especial, y lo que tiene que lucir es la verdad
de la doctrina, la verdad del evangelio, la verdad de la palabra del Señor. Ahora, frente a los falsos maestros que predican la herejía, la iglesia debe sustentar ante el mundo la verdad que ha recibido. Y es una verdad que tiene que ser proclamada. Ante tanto desvío que la iglesia tiene el día de hoy, la iglesia debe entender que ha sido puesta por el Señor como columna y baluarte de la verdad. Podría traducirse también de esta manera, como una columna sólida de la verdad. La idea específicamente es estabilidad, ¿sí? ¿Estabilidad en qué? En la verdad, columna y baluarte de la verdad. Así que la responsabilidad prioritaria de la iglesia es mantener sólida esa verdad, sostener sólida, firme, inquebrantable la verdad. ¿De qué? De la palabra del Señor, de la palabra de Dios. La verdad es ese tesoro sagrado, mis hermanos, que le ha sido entregado a la iglesia, que nosotros debemos conservar, que nosotros debemos exhibir delante de todos. Esos son lo que conllevan estos términos. Toda iglesia, hermano, entonces, que tergiverse la doctrina, que tergiverse el evangelio, la verdad, que genere contención frente a ella. Toda iglesia que no coloque en lo alto, de manera visible, de manera principal, la doctrina verdadera, el evangelio de verdad, sino que más bien la palabra es relegada como a un papel secundario, destruye la razón de ser. Eso es bien importante. Mis hermanos, que nosotros podamos comprender esto es muy, pero muy necesario. La comprensión de esos elementos ayuda a explicar cómo las iglesias cristianas operan en diferentes culturas, en diferentes contextos históricos. Nuestras iglesias hoy, en nuestro momento, en nuestra era, están trayendo desafíos y desafíos muy importantes, hermano. Desafíos de alta complejidad. Esta semana, pensando precisamente en todo esto, estaba escuchando una entrevista y hablaban un poco los hermanos del panel sobre un poco las políticas de la iglesia, la confesión de la iglesia. Me llamó mucho la atención particularmente un pastor que dice: dentro de nuestros estatutos como iglesia, nuestra confesión como iglesia, hicimos algo. Y entonces ellos, dentro de nuestra confesión, por ejemplo, nosotros creemos en una unión de hombre y mujer, ¿cierto? Dice, bueno, hombre y mujer, para nosotros hoy no hay ningún problema, ¿cierto? Todos entendemos eso. Nuestro tiempo demanda hoy cierta cosita. Ellos pusieron en su confesión, en sus estatutos, hombre y mujer genéticamente. Entonces uno dice, vea pues. Y alguno lo bromeó ahí en el panel y le dijeron, se nota que usted es médico. Cosas como esas, hermano. El hombre en Cristo, la mujer en Cristo, la familia en Cristo. Mis hermanos, todas esas cosas debemos nosotros responder ante eso de una manera bíblica, ante tantos peligros. La iglesia hoy no está exenta, hermano, de todos estos desafíos, y por supuesto que la iglesia debe saber cómo enfrentar eso aquí al interior de la manera correcta, con la palabra del Señor, o sea, a la manera de Dios, a la manera bíblica. Parte de la crisis actual, mis hermanos, de la iglesia, escúcheme, es el abandono de un entendimiento correcto precisamente de la eclesiología. Eso nos indica entonces que es un tema muy importante para nosotros el día de hoy, ¿sí? Que la iglesia hoy esté en crisis, que la iglesia hoy esté como esté,
Es por culpa de la misma iglesia, porque la iglesia no se ha ocupado de su eclesiología correctamente. Es crucial, hermano, para nosotros, para el cristianismo, entender correctamente la eclesiología trae sanidad a la iglesia. Entender correctamente la eclesiología hace que el rebaño esté reposado, tranquilo. Así que es nuestro deber abarcar, poder comprender mucho de esto de una manera exhaustiva. ¿Cómo es que la iglesia debe funcionar hoy? ¿Cómo es que la iglesia opera en la actualidad, aún en medio de las circunstancias del medio que nosotros vivimos? Mis hermanos, nosotros esperamos abarcar mucho de estos temas durante este tiempo en nuestro estudio. Hay que orar, como decía Diego, que el Señor nos ayude y que nuestro entendimiento como iglesia se pueda abrir y que el Señor traiga luz a nuestros corazones. Mis hermanos, la eclesiología, la iglesia no es un asunto menor, no. Influye en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Y tengo que decirles aquí que lamento algo, y es que muchos de nosotros no venimos de iglesias saludables. Diría yo que la gran mayoría de nosotros no venimos de iglesias saludables. Y parece como que nos inyectaron cosas de allá que al día de hoy siguen presentes. Como que desintoxicar a los hermanos a veces de todo eso que nos inyectaron atrás, a veces es tan complicado, a veces es tan difícil. Mis hermanos, la iglesia no nos vayamos lejos, del año 2000. No es la misma de hoy en el 2026. No es la misma de hace 10 años, no es la misma de hace 15 años, pero algunos se quedaron allá. Así hacíamos nosotros iglesia. Así era como nosotros, así fue como a mí me enseñaron, así. Eso es terrible, hermano. Aunque a veces pudiera pasar un poco desapercibido, al día de hoy tenemos grandes consecuencias en medio de eso. Si yo considero que la iglesia debe ser presentada de una manera atractiva para que nosotros seamos recibidos por el mundo, para que nosotros seamos apreciados por el mundo, pues así voy a proponer un estilo de vida en medio de nosotros. Si yo quiero que la iglesia sea una iglesia relevante en medio de nuestra sociedad, así lo vamos a hacer. Ustedes, mis hermanos, se deben preguntar, oiga, ¿por qué cantan así? ¿Qué es lo que cantan? Si una iglesia, hermano, vea, para darles ejemplos prácticos, si una iglesia da mucha importancia, por ejemplo, al tiempo de la música, quieren innovar todo el tiempo, quieren proponer un show, se ha preparado para todo eso, mucho de su economía va a dar en eso. Sus músicos son las estrellitas pues de la iglesia, sus músicos son las estrellas del culto. Ahí ves caminando su eclesiología, lo que ellos piensan de qué imagen tienen ellos de su eclesiología. Eso tiene que ver en la forma como ellos ven la iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? Algunos de ustedes no pensarían esto. A veces en otro tiempo, cuando yo me reunía con otras personas en otro tiempo, ¿ya? Alguna persona pensaba en plantar una iglesia, términos que allá ni siquiera se utilizaban, como plantar una iglesia, ese no era un término correcto allá, ¿no? ¿Qué se decía? Vamos a poner una iglesia, vamos a montar una iglesia, vamos a hacer, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es, vamos a buscar un local, un local grande, un local que sea bonito. Porque si el lugar es bonito, es atractivo, las personas se van a ver atraídas. Necesitamos un lugar que sea bonito, algo vistoso, que se pongan buenas luces, que se pongan ya.
Por supuesto, necesitamos un excelente sonido. Pero al lado de eso, unos excelentes músicos. Necesitamos un grupo de alabanza, pero mejor dicho, que la rompa. Si tenemos que pagar músicos, los pagamos. Para mi vergüenza, yo fui un músico pago. Ya me arrepentí de eso. Y así. Porque el pastor de esa iglesia pensaba, yo decía, yo quiero tener la mejor alabanza. Yo quiero tener buenos músicos acá. Le pago para que venga a tocar el domingo. Y músicos asalariados pululan. Si yo les contara cositas, pero no se las voy a contar. Hoy no. Si considero que la estrella de la iglesia, no, los músicos no pueden ser. La estrella tiene que ser el pastor. Ahí va caminando también su eclesiología, ¿no? La visión del pastor. La visión de la iglesia. Ahí va caminando su eclesiología. ¿Qué es lo que cree la iglesia? Yo no sé si usted se pregunta, ¿qué es lo que cree la iglesia cuando usted se acerca a una persona y esa persona empieza a hablarle de su pastor, su visión, su pastor, su visión? Ahí va caminando su eclesiología, lo que esa persona entiende de la iglesia. Por eso nosotros les hemos dicho, hermano, líbrenos a nosotros de eso. No hable de nosotros, no hable de nosotros. O bueno, por lo menos de mí. No hable, no. Que el día que usted tenga la oportunidad de hablar de alguien, ni siquiera hable de nuestra visión como iglesia, ni siquiera, no, hágale, ocupe el tiempo en lo que tiene que ocuparlo. Ustedes ven hoy tantas liturgias dentro de la iglesia que se quieren hacer de una manera atractiva, la forma como se quiere enseñar, el alcance comunitario, todo eso tiene que ver con la eclesiología. Cómo la iglesia ve las misiones, cómo la iglesia ve el evangelismo, cómo la misma iglesia ve su liderazgo, cómo la iglesia asume su membresía, en fin, todo eso tiene que ver con la eclesiología. Hay algunos hermanos nuevos que llegan aquí a la iglesia y nos escuchan hablar de términos como miembros. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Y ustedes de dónde sacaron esas cosas? Eso tiene que ver con eclesiología. Ok, ya solucionamos que ya tratamos de acercarnos al porqué. Ahora solucionemos una sencilla. ¿Cómo? ¿Cómo podemos aplicar la eclesiología en nuestra vida diaria? O sea, bueno, sí, muy chévere eso, pero ¿cómo funciona eso hoy en medio de nosotros? Bueno, mis hermanos, iniciemos diciendo que hablar de eclesiología desde una perspectiva bíblica es en esencia lo siguiente: no detenernos a hablar tanto de nosotros, es hablar de ¿quién? Hablar de Cristo, hablar de nuestro Señor, hablar de la gloria de Cristo manifestada en medio de su pueblo. Ya las cosas empiezan a cambiar. Eso ya nos da mucho en qué pensar. Si nosotros hablamos de la iglesia partiendo sencillamente de nosotros, partiendo del liderazgo, partiendo del hombre desde donde sea, pues las cosas también van a cambiar. Pues si nosotros empezamos hablando de la gloria de Cristo mismo, bueno. Y ahora vamos entonces teniendo un poco más de claridad bíblica. Entendemos nosotros que la iglesia entonces no está hablando de estas 4 paredes, no está hablando de una organización humana. De todo eso, por supuesto que se va a hablar y de todo eso hablaremos luego. Pero la iglesia no es el edificio. Yo creo que todos lo tenemos claro. ¿Sí eso es claro? Que la iglesia no es una organización, ¿también eso está claro? ¿Qué es la iglesia entonces? El cuerpo, las personas. Bueno, ya vamos a la reunión de los santos.
un organismo vivo. Mis hermanos, nosotros nos identificamos, por ejemplo, ustedes saben que nosotros como iglesia nos identificamos con una doctrina bautista. Si nos quieren llamar iglesia bautista, que nos llamen; si no nos llaman bautista, que no nos llamen, pero nos identificamos con una doctrina bautista. ¿Sí lo sabían? ¿Sí? ¿Y qué significa eso? O sea, ¿por qué bautista? ¿Por qué? Bueno, en algún momento vamos a hablar en una parte que se llama visión y ADN de Comunidad Cristiana Redención, vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué significa eso? A ver, los escucho. Los veo dubitativos. Señor, dígamelo. Nos añadimos a una confesión y sobresalta, digamos, los puntos esenciales como las doctrinas de la gracia, y frente a ese pensamiento empezamos a desarrollar todo un pensamiento de iglesia. Bueno, a ver. Porque bautizamos a creyentes, no bautizamos infantes, bautizamos a personas pero que sean creyentes. Parte de eso es que también nos llamamos bautistas. Sí, no es un sistema de doctrina, no lo es. Hay algunas cosas de las que vamos a hablar luego, pero nosotros creemos que los miembros en la iglesia debe ser una membresía regenerada. ¿Sí me da a entender con eso? ¿O los dejé gringos? ¿Qué es eso de una membresía regenerada? A ver, Fercho, ayúdenos. ¿Qué piensas, Mercy? Buenos días. Que ha sido tocada por el Espíritu y ha sido, han sido regenerados, pues para tener una visión del Evangelio. ¿Quién da fe de esa membresía regenerada? Los mismos hermanos. Por eso, cuando nosotros decimos al hermano, mira, aquí va a estar Camilo, vamos a estar orando por él porque él quiere ser miembro de la iglesia, y les decimos, ustedes tienen que acercarse a él, hablar con él, orar por él. ¿Sí me dio a entender con eso? Ok, ahí está funcionando. La misma iglesia debe cerciorarse que el hermano que tenemos ahí es un hermano que es un creyente, que es un hermano. Eso, esa es una pequeña implicación de que por qué nosotros somos una iglesia bautista. Nosotros podemos afirmar mucho en cuanto a esto, hermano, pero poco a poco lo vamos a desarrollar. Cómo luce en nuestra vida diaria un claro entendimiento de la eclesiología. Mis hermanos, la eclesiología es fundamental en el plan de Dios para la humanidad. Fue el Señor el que se inventó esto. Permítame que los guíe. Efesios capítulo 3. Si llegó y si no, yo se lo leo. Efesios capítulo 3, verso 10 y verso 11 dice lo siguiente. Mire, hermano, mire. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a notar mientras nosotros desarrollamos todo esto que en toda la doctrina paulina, en ese corpus paulino, en el cuerpo de doctrina paulino, hablando de la iglesia, tenemos una gran evidencia de la importancia. La iglesia es a menudo descuidada, la iglesia es desatendida, la iglesia moderna hoy sufre de una manera terrible porque no se tiene en cuenta esto. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Qué gran tarea y qué gran labor es la que el Señor ha puesto sobre los hombros de la iglesia. Efesios nos dirá, por ejemplo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
¿Qué implicaciones tiene para nosotros entender que nosotros somos cuerpo de Cristo? Tiene implicaciones, eso es práctico, eso no es sencillamente hay doctrina fría. Estas son cosas que no están lejos de nosotros. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? El mismo apóstol Pablo lo va a decir más adelante, permítame, yo se lo leo, Colosenses capítulo 1, verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo y explica el apóstol Pablo que es la iglesia. Eso empieza a tener implicaciones prácticas, hermano. ¿Quién es el que manda en la iglesia? ¿Quién? ¿Ustedes lo sabían o no? Esta mañana yo no vengo a destaparle las grandes profundidades de la... Entonces, si el que manda es en la iglesia es que es Cristo, y si el Señor es el que dice cómo debe funcionar la iglesia, eso es de manera práctica, se tiene que ver visible en medio de nosotros. ¿Por qué a veces hay personas en la iglesia que le tienen más temor al pastor que al mismo Señor? Cositas de mi pueblo. En otro lugar, en otra dispensación, lo que el pastor decía era, y había que escribirlo en mármol. Alguna vez, uno de los de alabanza que a veces son tan chistosos, dijo, se dio una instrucción de parte de Pluma Blanca. Y entonces él dice, ¿quién? No se lo reveló ni carne ni sangre a Camilo. Entonces, lo que pasa es que venimos cerca, los dos venimos muy cerca. Dijo tal cosa y entonces alguien, el mensajero del pastor, vino a traer y dijo, él dijo ¿qué tal? Y uno de alabanza dijo, ¿y quién dijo? Y otro de alabanza dijo, pues Dios. Lo espero en la oficina. El que manda en la iglesia es el Señor, hermano. Pero no significa que el pastor no haya sido como, que el pastor sea, a ver cómo lo digo para que no los hiera. El Señor mismo ha planeado cómo debe funcionar su iglesia. El Señor dijo quiénes son los sobrevedores de la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. Lo cual significa que estas personas deben gobernar y deben decir de acuerdo a lo que dice el Señor. Y el resto de la congregación debe estar de acuerdo cuando esa persona va en esa dirección de lo que dijo el Señor. Si el pastor dice algo que está de acuerdo a lo que dice el Señor, vamos. No es porque sea la palabra del pastor, sino porque lo vemos obrando de acuerdo a lo que dice la Escritura y a lo que dice el Señor. Sí, no tenemos por qué dejar de hacerlo cuando entendemos que el Señor está guiando todo esto por medio del pastor, por medio de, como de la instrucción que se haya dado, pero es el Señor el que está mandando, no es sencillamente el pastor, ¿ya? Pablo nos va a decir, hermano, que la iglesia es la comunidad de creyentes que estamos unidos por la fe en Cristo como el cuerpo. ¿Qué implicaciones prácticas traería para nosotros eso? Eso es práctico. Eso de ser comunidad, eso de ser cuerpo, ¿en qué nos hace pensar? Nos hace pensar en Cristo, pero ¿cómo cambia nuestra percepción nosotros entender esto de nuestros hermanos? ¿Cómo veo yo a mi hermano cuando lo veo desde esa perspectiva? Eso es práctico, ¿no? Eso tiene que cambiar nuestra percepción, ¿o no? ¿Sí? Esta mañana no sé qué hermana o no sé cuál era el hermano que estaba orando y Señor, ayúdanos para que nosotros podamos entender esto, ayúdanos para que podamos tener amor, compasión por el hermano, sí. Ayúdanos, Señor, cuando tenemos que exhortarnos los unos a los otros también. ¿Ah? La forma como nosotros entendamos nuestra eclesiología, nuestro
nuestra labor en el cuerpo, nuestro puesto en el cuerpo, hermano, no deja de ser práctico, es muy práctico, eso se ve muy fácilmente en medio de nosotros. Nosotros como iglesia, mis hermanos, somos llamados a vivir de una manera diferente. Vivimos de una manera diferente el amor, vivimos de una manera diferente la comunión, vemos de una manera diferente la unidad, cómo nos debemos los unos a los otros, cómo nos debemos en compromiso, la entrega de los unos a los otros, poner lo que yo tengo para bien de todos, en fin, ¿eso no es muy práctico? Eso es muy práctico. La eclesiología no es solamente la doctrina Luego vamos a ver, no me voy a detener sobre eso, pero luego el apóstol Pablo no solo va a decir que nosotros somos el cuerpo, que el Señor es la cabeza, va a decir de nosotros que nosotros somos pueblo, que nosotros somos el pueblo elegido, que nosotros hemos sido llamados por Él. Mis hermanos, la iglesia tiene una belleza que yo creo que a veces la misma iglesia no se da cuenta de la belleza de la iglesia, de lo atractivo que es la misma iglesia, porque es el don del Señor, porque es, utilizo el término, el invento del Señor. Quiera el Señor que mientras nos detenemos a hablar durante todo este tiempo, y ojalá yo quisiera que todos los hermanos que se congregan con nosotros, miembros y no miembros, pudieran estar en la escuela dominical y pudiéramos acercarnos para hablar de la eclesiología. ¿Cuán importante es esto? Ya para ir terminando, mis hermanos, el día que usted tenga alguna pregunta, el día que usted tenga alguna duda en cuanto a nuestra eclesiología, cómo funcionan algunas cosas, acérquese, hable, pregunte, diga. Cuando usted nos vea a nosotros fallando, cuando nos vean a nosotros conduciendo como a nosotros nos parece y no como el Señor dice, ¿cuál es su responsabilidad? Ahí es cuando empieza a funcionar el cuerpo. Mis hermanos, solo tratamos de acercarnos al qué, por qué y cómo. Esperamos que durante este tiempo podamos madurar mucho unas cuantas ideas. Para los que llegaron tarde, vamos a hacer algunos paneles donde ustedes van a tener la oportunidad de preguntar lo que sea, lo que a ustedes se les venga a la mente. Algunas personas vienen, por ejemplo, aquí a la iglesia y algunos me han escuchado decir, oiga, mi esposa no es la pastora. Lo siento mucho, pero Olga no es la pastora de la iglesia, Zuleima no es la pastora de la iglesia. Ahí está mi esposa, vayan, pregúntele si soy un macho opresor. Y estamos convencidos y damos razón de eso, de por qué. ¿Por qué ustedes predican así? ¿Por qué vemos que su vida de iglesia es así? ¿Por qué? ¿Estoy diciendo que la mujer no vale para nada, mis hermanas? No. Todas ustedes saben, muchas de ustedes están involucradas en los que ustedes se han querido involucrar aquí en la iglesia. El servicio está abierto, pero no van a ver una pastora aquí, ni van a ejercer nuestras esposas ninguna labor pastoral. Y de eso tenemos razón para darle. ¿Por qué? Porque creemos que la escritura lo dice así, que la Biblia lo dice así. Pero, bueno, ya les puse esa obvia, pero a veces hay cosas dentro de nosotros como iglesia que usted, oiga, ¿y por qué? Pregunte. A veces hay algunas cosas que usted dice, pero yo no sé por qué. Pues, hermano, acérquese y pregunte. Miremos, charlemos en cuanto al asunto. ¿De acuerdo? Mis hermanos, quiera el Señor bendecir nuestro tiempo de estudio en la escuela dominical con la eclesiología. Quiero animarles para que ustedes vengan y para que podamos ser enriquecidos con todo esto. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Sí, bien o no?